La patria del criollo. Capítulo quinto. Cuarta parte. La pretendida holgazanería como resistencia. En todos los puntos en que el desarrollo de la narración lo permite, don Antonio de Fuentes introduce algunas palabras para lamentar la índole depravada de los nativos. Como estas gentes tienen poca perseverancia para lo bueno y vuelven con tanta propensión y facilidad a los vicios, tampoco desaprovecha los pasajes en que puede recordarnos su pretendida holgazanería. En los indios es muy notable esta inutilidad y dejamiento, y muy distante de buen dictamen el discurrirse de ellos, que de su libre arbitrio se apliquen y propongan a cosa alguna en que imaginan pueden tener algún trabajo, aunque éste fuese para volverles gran provecho. Esta generación de los indios a la verdad necesita de ser siempre compelida y apremiada para todo lo que es trabajo. Sabemos, porque ello es un fenómeno histórico universal, que el interés que el hombre pone en el trabajo se halla en proporción directa con el beneficio que dicho trabajo le reporta, que al esclavo era preciso obligarlo a trabajar a golpes y bajo distintas formas de terror, porque no aprovechándole en nada su esfuerzo, su único afán era ahorrar energías y no regalarle su vida al amo, que a los siervos en distintas formas bajo los diferentes regímenes feudales que se han dado históricamente. Fue siempre necesario estrecharlos para elevar el rendimiento de trabajo cuando laboraban para el señor feudal, contrapesando así su natural inclinación a reservar fuerzas para aquellos días o períodos en que trabajan para sí mismos. Que los seres humanos, en fin, trabajan con entusiasmo y desarrollan el máximo rendimiento cuando lo hacen para sí mismos, con la garantía de que el producto de su esfuerzo les pertenece, ya sea individual o colectivamente. Así pues, lo primero que hay que plantear en relación con la llamada haraganería de los indígenas de Guatemala, tan pregonada por el criollismo, es la posibilidad de que sea más bien un resistirse a trabajar en malas condiciones y para provecho único de hacendados, encomenderos, religiosos y reyes tan distantes como desconocidos. El indio estaba obligado a acudir al trabajo de las haciendas y labores coloniales bajo la presión del sistema de repartimientos. Se le pagaba $1 por día, la cual remuneración le era onerosa e inconveniente, y no había posibilidad de discutirla. Buscaban, pues, los indios pretextos y subterfugios para escapar de aquella obligación, y no pudiendo sustraerse de ella, trabajaban a regañadientes, obligados por los capataces. Se sabía que los nativos acudían voluntariamente cuando se les pagaba $2 por día. También lo sabía que se contrataban por $1.50, si además se les daba algunos alimentos. Estaban también los llamados peceros, que trabajaban voluntariamente por $8 a la semana, es decir, $1 más ciertos alimentos. Pero estos datos eran manejados por los terratenientes con el mayor cuidado y fueron absolutamente omitidos en todos sus escritos de 1663, aunque son datos que corresponden a esa época. Es claro que la revelación de que los indios acudían voluntariamente al trabajo cuando se les pagaba un poco más que el real de repartimiento, echaba por tierra el pretexto de la holgazanería para forzarlos. Habría sacado a luz que la tal haraganería no era otra cosa que la repulsa de un trabajo inconveniente por mal remunerado, casi gratuito. El indio tenía que trabajar también para producir tributos. Es sabido que el tributo
fue una cuota obligatoria para todos los indios de la América Española, pagadera al rey como reconocimiento de su señorío. Desde finales del siglo XVI quedó establecida la cantidad de 2 pesos anuales en el Reino de Guatemala, y esa suma estaba vigente todavía a principios del siglo XIX. Pagaban todos los indios varones entre los 18 y los 50 años de edad. Quedaban eximidos únicamente los legítimos caciques, indios nobles de quienes hablaremos en el 7º capítulo. También sus primogénitos y los alcaldes indios mientras lo eran. Las indias también tributaron, aunque una cantidad menor, un tostón, o sea 4 reales, hasta mediados del siglo XVIII. En otras colonias españolas no tributaban las mujeres. Estaban eximidos del tributo los negros esclavos, los mestizos y los mulatos, debido a la escasez de moneda, que fue un trastorno económico permanente en el reino. Se decretó ya desde 1634 que los tributos debían ser cobrados en especie y no en dinero, tanto los que le correspondían a la corona como los que recibían los encomenderos. Se recordará que la encomienda quedó definitivamente convertida en una concesión de tributos a particulares. Había que reducirlos a metálico después de recibirlos de los indios, y los tales remates fueron ocasión de fraudes y malversaciones en perjuicio de los tributarios. Para tributar, los indios tenían que trabajar, producir principalmente frutos, maíz, cacao, chile, y también artículos de artesanía, mantas de lana, petates. Era un esfuerzo de balde, en beneficio exclusivo del rey, de los encomenderos y de las autoridades que medraban con el cobro. Los indios realizaban aquel trabajo con el mayor desgano, y era preciso obligarlos con prisión y azotes. La documentación colonial presenta a cada momento el penoso cuadro de los indios castigados por indolencia y retraso en el pago de los tributos. No faltan referencias de este tipo en la recordación. Después de trabajar para los hacendados y para el rey o sus beneficiados, los encomenderos, el indio tenía que trabajar para sostenerse a sí mismo y a su familia. Este esfuerzo era completamente diferente de los 2 anteriores, repartimiento y tributación, y el indio no tenía aquí los poderosos motivos que tenía allá para resistirse y aborrecer el trabajo. Sin embargo, tampoco podía trabajar para sí mismo en condiciones que estimularan un máximo interés y rendimiento. Con excepción de algunos indios ricos que tenían tierras propias, la gran masa de los nativos trabajaba en las tierras de los pueblos, tierras comunales ya mencionadas en el capítulo anterior, las cuales eran divididas en parcelas y distribuidas arbitrariamente por las autoridades indígenas del poblado. Hemos señalado al examinar este problema en su lugar que el sistema de cambiar parcelas, de trasladar a los indios de una parcela a otra, era causa de que ninguno de ellos se interesara en mejorar las condiciones de la que eventualmente le tocaba. Este hecho fue observado y señalado por varias personas en la época colonial. Aunque la tierra de indios era comunal, el trabajo en ellas era individual en la forma más desalentadora. No daba lugar al arraigo ni al interés que habría surgido sobre una parcela propia, ni ofrecía las ventajas de una empresa colectiva de verdadera cooperación. Así pues, el único campo en que el indio común podía desarrollar cierto interés por el trabajo era un campo bastante mezquino y estrecho, el de los jornales libremente contratados y el del trabajo por tarea. Con respecto al primero, ya se dijo que los indios acudían a él sin resistencias. Con respecto al segundo, es poco lo que hay que decir, pero muy significativo. El pago por tarea a destajo se usó ampliamente en la colonia.
Ese dato por sí solo es prueba de que los indios aceptaban una posibilidad de aumentar sus raquíticos ingresos multiplicando su esfuerzo. Fuentes y Guzmán nos informa que los hacendados del Valle de Guatemala acostumbraban pagar por tareas y que los indios, esforzándose, triplicaban así su paga. En resumen, el repartimiento era desventajoso para los indios y por eso lo rehuían. La producción de bienes para tributar les era totalmente gravosa, pues regalaban allí su trabajo. Odiaban esa obligación. El trabajo en sus tierras comunales no ofrecía grandes alicientes, pero aun siendo así, ese trabajo arrojaba al mercado interno gran cantidad de bienes. Las plazas o mercados semanales de los pueblos y las ciudades se abastecían fundamentalmente con lo producido por los indios en sus tierras del común. Y finalmente, ahí donde el indio podía encontrar algún interés en esforzarse, caso del salario libre y del trabajo por tarea, se esforzaba. Era Aragán, pues en todos aquellos casos en que tenía motivos para oponer resistencia a un trabajo que resultaba desventajoso, lo que a los ojos del criollismo aparecía como dejamiento de los indios, no era otra cosa que resistencia. Hablando con rigor, era precisamente lo contrario del dejamiento. Hacia el final de la Recordación Florida hay un corto e interesante capítulo en el cual, explicando el cronista cómo y por qué nacieron los llamados jueces de milpas, nos traslada al momento histórico en que nació eso que fue llamado holgazanería de los indios. Dice el narrador que muy al principio de la colonización, allá por la década 30 del siglo XVI, se generalizó entre los indios el propósito de arrojar de sus territorios a los españoles a base de no trabajar para ellos, dejando de sembrar sus sementeras de maíz para que así, con el hambre y las desdichas, se fuesen para otras partes, dejando sus territorios libres como antes. Pero como el valor y la disposición española naciese a dominarlos, no tuvo efecto su intento, porque instituyéndose y creándose jueces de milpas por el año de 1539, que les obligaba a hacer sementeras y cogerlas, no solo se remediaron las repúblicas españolas, sino que los juzgados de milpas quedaron establecidos. En esas palabras está compendiado todo el problema, presentado además en su máxima pureza al momento de nacer. Diríase que quien las escribió quedaba imposibilitado por el hecho mismo de haberlas escrito para volver a llamar dejadez de los nativos a lo que desde el principio fue resistencia. Rechazó de una situación que los obligaba a trabajar para sostener y enriquecer a un núcleo parasitario de extranjeros. Sin embargo, aunque los datos de la realidad contradicen a gritos el prejuicio del autor en el seno mismo de la crónica, este logra ensordecerse y seguir adelante, repitiendo a porfía lo que la conciencia de clase le exige que repita. Son ociosos por naturaleza, aborrecen el trabajo, es preciso obligarlos.